Volvemos nuevamente a encontrarnos para hablar del módulo 3 de esta capacitación de On-Offline Express. Justamente recuerden que desde la plataforma, en su aula virtual, puntualmente de este trayecto, van a encontrar habilitado a partir del día el módulo que nos corresponde en la secuencia didáctica visualizar. En este caso sería el módulo 3 que, como ustedes están viendo, tiene como nombre cómo crear, configurar y gestionar una hoja de cálculo para que sea una base de datos. Si ustedes recuerdan, en el encuentro anterior estuvimos trabajando con lo que eran formularios como una posible forma de obtener datos y después proponíamos que esos datos que vamos adquiriendo, que vamos juntando, los organicemos en una base de datos, es decir, los tengamos establecidos como un conjunto en un solo lugar para nuestra posterior gestión. Entonces, nucleamos todos los datos más importantes en esa base de datos. Bien, eso es lo que tuvimos prácticamente hablando en el encuentro anterior y creamos los formularios o al menos aprendimos cómo sería la creación desde cero. Estuve viendo algunos archivitos que compartieron, algunos formularios, así que bueno, los felicito porque están bastante bien, lo pudieron lograr, así que muy bien por ustedes. Y recuerden que también está la grabación del encuentro por Meet que se realizó en la tarde, donde también se pudieron hacer algunas consultas y se explicó un poco también aquello en donde había dudas. Así que el que no pudo estar por alguna razón puede también entrar al enlace disponible ya cargado de la grabación del día y del encuentro anterior, donde pueden visualizar justamente aquello que se habló y cómo se resolvió. También va a estar a partir de que termine en el día de hoy las consultas, luego también se va a activar en este módulo tanto el video explicativo que estamos haciendo ahora como las consultas que se den y se puedan establecer en el turno tarde, ¿bien? Así que quédense tranquilos por ahí si no pudieron estar porque lo pueden visualizar y luego si comparten las mismas dudas las pueden resolver. Un poco también de lo que vamos a trabajar hoy tiene que ver con la actividad que está cargadita ya en este módulo, donde van a encontrar no solo las consignas de lo que vamos a realizar, sino que van a tener dos archivos disponibles, los que los van a tener que descargar y que luego los van a tener que subir a su Drive personal dentro del módulo 3 con la carpetita que tiene su nombre y ahí van a establecer lo que vamos a hacer o yo les voy a ir indicando un poco para que puedan resolver la actividad. Es muy importante que trabajen con algún archivo que ya posean o bien utilicen estos que les ofrecemos. Recuerden, hay que descargar lo que está dentro de esta carpetita y luego cargarlo en la carpeta Drive de la cual compartimos dentro del módulo 3, dentro de la carpeta que tenga su nombre y su apellido. Bien, es importante que estén así organizadas para que nosotros podamos reconocer fácilmente el trabajo de cada uno. En la lección 3, como ya habíamos nombrado, vamos a estar trabajando lo que serían las hojas de cálculo. Bien, yo siempre digo que son las hojas de cálculo que encontramos en el Drive, primas hermanas de Excel. Bien, son bastante similares, la interfaz es muy parecida, incluso la cuestión del color cromática se identifica con los mismos colores que Excel. Así que si ustedes manejan Excel, les va a ser también muy fácil trabajar desde el Drive con las hojas de cálculo. Recuerden que las hojas de cálculos es lo mismo que Excel, ¿bien? Son hojas de cálculo, solo que el nombre comercial que ustedes quizás más utilizan es Excel, ¿bien? Pero en sí mismo el software establece contenido con hojas de cálculo. Esto sucede igual en el Drive, ¿bien? La idea es que ustedes, yo voy a ir acá más o menos mostrándolo en el recorrido del libro, que ustedes después van a poder apreciar, ¿no? Con más tiempo, y lo que van a encontrar es justamente pequeñas definiciones que son las hojas de cálculo, la manera icónica en la que las encontramos, ¿no? Para qué nos sirve, tienen enlaces para profundizar, incluso tienen elementos que hablan sobre cómo configuramos ese espacio de trabajo, ¿bien? Cómo llegamos y accedemos a esas hojas de cálculo dentro de nuestra navegación o dentro de nuestro Drive y cuáles son la interfase, ¿no? Principal y el nombre, por así decirlo, que tiene cada elemento, cada parte en especial, ¿no? Por eso, si ustedes manejan Excel, va a ser algo que quizás les sea muy entendible porque están familiarizados, ¿no? En el caso que no lo hayan usado nunca, tranquilamente también lo van a poder entender y reconocer fácilmente.
Y luego vamos a ver funciones que nos traen las hojas de cálculo y cómo armamos fórmulas con estas funciones. Bien, incluso van a tener un pequeño desglose de cuáles son las más importantes o las estándar para trabajar. Bien, y también vamos a ver cómo se cambia el idioma en el que podemos trabajar esas funciones, puesto que generalmente el Drive está configurado en inglés, entonces por ahí es tedioso entender qué nos está queriendo decir, o por ahí puede surgir que ustedes manejen Excel, sepan cómo son las funciones en castellano, pero les cueste reconocer cómo son en inglés. Por eso también es la idea que ustedes sepan que se puede cambiar, que es algo personalizable para que no sea tedioso trabajar desde el Drive. Muchas veces sucede eso y por desconocimiento de que se puede configurar estos pequeños aspectos se deja de lado trabajar con la herramienta. Bien, también vamos a ver un poco de filtros, entendiendo a los filtros, ¿no? Como aquellos que me van a ayudar a tener un dato, un conjunto de datos mucho más simples y más concretos de todo un conjunto, ¿bien? Entonces es lo que también vamos a profundizar, también tienen material audiovisual para complementarlo, no obstante lo vamos a ver incluso hoy de manera rápida para que lo puedan tener un poco incorporado y después lo puedan trabajar en las actividades. Y finalmente esta lección va a terminar con lo que serían tablas dinámicas, qué es, qué son, cuál es el concepto, el objetivo prioritario y cómo se crea a partir de una base de datos. Bien, las tablas dinámicas tienen sobre todo mucha funcionalidad en bases de datos súper largas, súper extensas, ¿bien? Quizás no es tan conveniente cuando nuestra planilla, nuestra hoja de cálculos tienen pequeños datos, no tiene mucho sustento, ¿bien? Recomendamos que sea utilizada realmente cuando tengan una gran cantidad de información que deseen trabajarla justamente de una forma cambiante todo el tiempo porque necesitan que los datos vayan actualizándose o necesitan visualizar hoy determinados datos, pero mañana otros. Bien, entonces la idea sería justamente entender el porqué de las tablas dinámicas. Y justamente, como lo dice su nombre, son elementos que constantemente cambian en base a nuestras necesidades. Por lo cual no hay una forma estándar donde se hacen todas las tablas dinámicas. Los datos y cómo los trabajamos dependen siempre de sus necesidades o de las necesidades a quien yo respondo. Bien, entonces no hay una sola forma, no hay un modelo único, va a depender siempre del objetivo y de las necesidades que ustedes tengan, ya sea en laboral o ya sea en el grupo de trabajo. En esto se lo recalco porque por ahí queremos tener como una sola forma para hacerlas y realmente no la hay. Va a depender mucho, como dijimos, de las necesidades del momento y lo que necesitemos trabajar. Una vez que nosotros ya leímos, entendimos algunos conceptos, ya estamos en condiciones de volver a la carpetita de actividades, descargar la hojita que ustedes tienen disponible con todas las consignas dentro del módulo 3 y también descargar los archivos, ¿bien? Recuerden, si ustedes tienen archivos y quieren trabajar con ellos, bienvenidos sean, ¿bien? Pero después lo van a tener que compartir con nosotros, así que bueno, les pedimos que sean archivos que ustedes puedan justamente compartirlos sin ningún tipo de problema. Vamos a ir entonces a esa cuenta de Gmail que yo tengo, la que ustedes estén trabajando, y podemos, recuerden, directamente acceder al Drive o bien podemos desde el navegador o desde el mismo Drive acceder a las aplicaciones con el icono de los puntitos en la parte superior y directamente presionar en las hojas de cálculo y ya accedemos de forma directa a una hoja de cálculo, ¿bien? O bien pueden hacerlo desde nuevo, hojas de cálculo y nuevamente solicitar una en blanco si vamos a empezar desde cero, si vamos a cargar todos los datos. Como en este caso les solicitamos que trabajen con una que ya tengan, lo que deberían hacer es dentro del Drive hacer alguna copia o ya tener lista un archivo para poderlo trabajar y doble clic en la hojita de cálculo. Si no, lo que van a hacer es con los archivos que les dejamos, los van a descargar y cuando los tienen descargados vamos a utilizar en principio el llamado funciones básicas. Esto lo vamos a trabajar tanto para los filtros como para las funciones. Bien, para las dos primeras partes de nuestro ejercicio vamos a utilizar este archivo. Fíjense que si ustedes tienen también un archivo de Excel, tranquilamente, que lo quieran utilizar para la actividad, pueden arrastrarlo y tirarlo al Drive, por así decirlo, arrastrarlo a esta zona de trabajo y ya nos
queda el elemento disponible para ser trabajado. Bien, cuando nosotros abramos, lo que vamos a estar abriendo justamente es la hoja de cálculo. Va a suceder esto que ustedes están viendo en pantalla. Bien, por eso les solicitamos que si tienen, trabajen cómodamente con algún archivo que posean o abran el que les ofrecemos para que puedan acá tranquilamente cambiar, eliminar, no hay ningún drama. Pero siempre hagan la descarga previa y luego arrastren al drive de su propia cuenta el elemento y al abrirlo ya estamos dentro de una hoja de cálculo. Esto también lo hacemos para que ustedes vean que todo lo que hayan hecho en Excel también lo pueden arrastrar y tranquilamente abrirlo como una hoja más de cálculo. Bien, la interfase que ustedes van a encontrar es la que está cargada dentro del aula. Hay menús, bien, cada uno con un elemento específico, hay una barra pequeña de opciones directas. Acá hay una barra, como ustedes habrán visto cuando lean, que es de funciones, donde escribimos fórmulas, y luego van a encontrarse establecido la hoja de trabajo tanto por filas, que tienen una identificación numérica, o por columnas, que tienen una identificación por letra. Bien, las celdas son cada uno de estos cuadraditos, y esto es, si alguna vez jugaron a la batalla naval, lo mismo. Bien, cada celda tiene un elemento de letra que lo identifica, en este caso la G, y un elemento de fila que lo identifica, que sería el 7. Entonces yo estoy en todo este espacio navegando estable en la ubicación G7. Si yo me paro acá, estoy en A2. Si me paro aquí, estoy en B7. Y esas son las coordenadas que necesita el programa para poder realizar todos sus cálculos. No le importa qué dice específicamente dentro de esa celda, sino lo que más necesitamos primero es decirle cuál es su ubicación y luego sí podemos trabajar con aquel dato que contenga. Bien, bueno, eso por un lado. Recuerden que también hay unas barritas para navegar, pueden tanto hacia arriba, hacia abajo, o a nivel horizontal también nos podemos desplazar dependiendo siempre esa planilla, bien, o esa tabla o esa base de datos, cuánta info tenga. Yo voy a tener que estar todo el tiempo navegándola, ya sea horizontalmente o ya sea verticalmente. Bien, bueno, hecho esto, lo que ustedes van a hacer con esa tablita que tengan, en este caso yo voy a trabajar con la del ejemplo, ustedes pueden trabajar con cualquier otra. En la primera parte del ejercicio es que puedan hacer filtros, ¿bien? Cuando trabajamos filtros, lo que podemos hacer a modo de recomendación es siempre tomar todos los elementos principales. En este caso yo voy a tomar todos los títulos, por así decirlo, de mis columnas, las columnas con las que se rige toda esta tabla en este momento, ¿bien? Simplemente presiono y acá pueden ir a los puntitos que parece que no hubiera nada, que son más elementos, y elegir este icono que es como de un embudo muy simplificado, o bien pueden ir directamente a insertar y buscarlo en el espacio donde se encuentra. Bien, en este caso nosotros vamos a trabajar directamente con el filtro de forma rápida. Para eso nuevamente entonces tomamos los datos establecidos, venimos aquí, presionamos y tengo más opciones si yo presiono en el triangulito, o puedo directamente presionar en el icono del embudo y automáticamente va a, si ustedes visualizan, va a tener como un pequeño icono al lado de cada titulito, de cada columna. Es eso lo que nos está queriendo decir, es que todas esas columnas ya disponen de la herramienta filtro para trabajar. Ahora, ¿qué es lo que deberíamos hacer con un filtro? Bueno, efectivamente, ¿qué necesitamos visualizar? Bien, yo necesito que en vez de ver todo esto, supongamos quiero ver la población de Madrid. Bueno, me voy a la columna específica donde deseo hacer el filtro, presiono y yo tengo estas primeras opciones. Puedo ordenar alfabéticamente los datos porque muchas veces cargamos, bien, o hicimos un formulario, obtuvimos los datos, pero están todos sin un orden preciso. Bueno, podemos ordenar. Podemos filtrar por color, ya lo vamos a hacer para que vean que se activa, bien. Podemos filtrar por alguna condición en particular, o también podemos hacerlo, si deseamos y no hay muchos datos,
podemos decirle cuál deseamos visualizar. Si yo destildo, fíjense, solamente va a quedar aquel dato que yo dejé tildado. Si yo le doy a aceptar, yo solo voy a visualizar dentro de esa columna principalmente la población que necesitaba. Bien, fíjense que el icono ahora cambió. Ya no es igual que el de las otras columnas. Esto quiere decir que ahí hay un filtro. Bien, que hay mucha más info, pero está filtrado, porque yo particularmente quería ver eso. O quiero ver las personas que están atrasadas con los pagos, o quiero ver los alumnos que deben materias, o me deben papeles, o lo que fuere. Bien, entonces yo voy más rápido que ir buscándolos uno por uno. Nuevamente lo que puedo hacer es volver a indicarle, bien, uno por uno que necesito y se van a ver efectivamente todos los datos. Ahora, esta forma me sirve cuando son poquitos datos, donde yo puedo ir destildando y tildando. Otra manera de hacer filtros más rápidos es decirle directamente que filtre por una condición, bien, y acá es donde yo establezco qué condición necesito. Bueno, mira, la que contenga la palabra Madrid, la que contenga la palabra adeuda, o una fecha, las fechas menores a, y lo especifico, ¿bien? O aquellos que tengan menos de tal nota, o menos de tal monto, mayor de tal monto. Lo que yo necesito ya lo puedo ir directamente a la condición. Voy a ir mucho más rápido. En este caso, yo podría, en vez de haber destilado uno por uno y dejar el que deseo, podría haberle dicho, bueno, mira, filtra por una condición. ¿Cuál? Aquella celda que contenga tal texto. ¿Cuál texto? Y se lo escribo, ¿no? Presiono en aceptar y efectivamente va a suceder lo mismo, pero voy a ir más rápido. A veces por ahí tenemos un método de trabajo que puede demorarnos en el día a día. No es que esté mal, simplemente que lo podemos hacer más rápido. Entonces, si yo tengo 5 datos, lo voy a poder hacer fácil. Pero cuando tengo 200, 500, miles, destildar uno por uno ya se convierte en algo súper engorroso. Bien, y por lo tanto, lo que vamos a hacer es comenzar a utilizar filtros, ¿bien? Y en el caso que yo no necesite ya ningún filtro, lo único que hago es volver a dejar ninguno y automáticamente guardo, acepto estos cambios y ya nuevamente visualizo todo el contenido. Lo mismo si quisiera hacer en el campo provincias, si quisiera hacer por edades, ¿bien? Simplemente debo ir al filtro, debo especificar, lo puedo hacer si son poquitos datos destilando yo manualmente o puedo ir directamente a filtrar por un valor, filtrar por una condición y especificar justamente, bueno, ¿cuál es esa condición? ¿Son cuestiones más bien de texto? Bueno, elegiré estas principales. ¿Son cuestiones más bien de fecha? Lo aclararé entonces con las fechas. O en el caso de números, ¿qué necesito ver? Mayor que, menor que, bien. Puede suceder también que a veces yo filtre, pongo un dato y no obtenga nada porque efectivamente ese filtro no está encontrando ese dato porque no existe. Tampoco nos alarmemos si eso sucede. Ese filtro puntualmente no estaría activo, ¿bien? Y en el caso de los números también, yo podría poner, bueno, quiero saber quiénes tienen más de 20 años. Lo tengo que escribir, ¿no? No puedo intentar que lo adivine porque aún no lo hace. Entonces yo le digo acepto y me va a mostrar, me va a filtrar todo lo que se corresponde con esto que yo le dije. A ver, mayores a 20. ¿Existe? ¿Hay? Bueno, me va a mostrar todo lo que hay. Listo. Yo ya imprimí esta hojita, ya me fijé, ya llamé por teléfono, hice lo que tenía que hacer. Listo, destildo ese filtro. Bien, en vez de que sea mayor, vuelvo a decirle, por favor, ninguno, acepto. Bien. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en claro porque el filtro va siempre a responder a sus necesidades. No sabemos qué filtrar hasta que no tenemos en claro qué necesitamos visualizar ya de manera rápida y luego volvemos a trabajar con nuestra tabla original. En el caso que usen colores, que también es práctico, vamos a suponer que estas personas, bien, yo voy a poner, están en rojo,
¿no? Siempre por ahí los colores estándar que uno suele utilizar son los del semáforo, ¿no? Rojo, verde, amarillo. El verde siempre va a simular lo mejor, los objetivos alcanzados, el amarillo esta transición, ¿no? Y el rojo siempre, o al menos lo utilizamos como aquello que es lo no deseado, ¿bien? No obstante, puede variar como ustedes lo utilicen. En el caso de que hayan colores, porque ustedes se manejan y es una buena forma también de trabajo, también podemos filtrar por color. Bien, previamente tienen que tener colores. Lo que se hace es activar este elemento. Yo activé di color porque si no, obviamente no vamos a poder filtrar. Y otra forma posible entonces es ir a filtro de color e indicarle cuál es el color de relleno que necesito visualizar. Más allá que yo tengo un montón de colores, yo le puedo decir cuál color quiero filtrar. Y automáticamente ustedes van a ver que solo me mostró los que corresponden a ese criterio del filtro, rojos. Bien, por lo tanto, es muy cómodo que ustedes trabajen también con colores. Y vuelvan nuevamente y colocan ninguno y se va y no pasó nada. Bien, ahora, esto les va a servir para el ejercicio de filtros. Ustedes van a filtrar en base a lo que ustedes necesiten, no se les coloca una consigna puntual porque si ustedes trabajan con un archivo propio, no sabemos qué datos tienen. Pero la idea es que se animen y hagan algún filtro, el que ustedes deseen, ¿bien? Puede ser que una columnita la tengan filtrada y luego seguimos trabajando con las otras columnas y hacemos la otra parte de la actividad. O bien pueden trabajar filtros y dejarlo en el Drive solo ese archivo como filtros. Pueden usar otra vez el mismo archivo nuevamente en su Drive y pueden hacer luego lo que vamos a trabajar ahora que son las funciones. Eso lo pueden establecer ustedes, no hay ningún problema. Pero la idea es que se animen a utilizar filtros. Ahora, en cuanto a las funciones, fíjense que se pueden activar de varias formas. Se puede escribir directamente acá o se puede escribir en la celda donde yo voy a trabajar. Y en el caso donde nosotros vamos a desarrollar estas funciones, tenemos que tener cuidado si están en inglés o si están en español, no vamos a tener ningún problema. Pero si están en inglés, lo que yo debería hacer es ir a archivo, bien, buscar la configuración y acá establecer, si ustedes, yo lo cambié ya a español, pero si ustedes tuvieran en inglés les va a permitir cambiar al tocar esta parte inferior y decirle que utilicemos siempre en español, ¿bien? Si no, va a aparecer que está tildado en inglés. Entonces lo destildan y guardan. ¿Por qué? Porque a veces es bastante engorroso trabajar las fórmulas en otro idioma. Entonces ya de entrada configuramos para que esté en español. Si ustedes lo tienen, no hay ningún problema. Pero si no lo tienen, hagan este cambio para que trabajen más cómodos. En este caso vamos a empezar con las más simples. La idea sería que ustedes coloquen el cursor donde necesitan el resultado. Supongamos, yo quiero sumar todas las edades, ¿bien? Yo lo primero que debo hacer es activar el signo igual en esa celda donde deseo el resultado o bien escribirlo en la barra de fórmulas. Yo en este caso me voy a posicionar donde quiero el resultado y voy a colocar el signo igual. Cuando yo coloco el signo igual, yo lo que le estoy indicando a la hoja de cálculo es, bueno, hoja de cálculo, ¿sabes qué? Ya no voy a escribir cosas. Lo que voy a hacer ahora es un cálculo y voy a darle el nombre del cálculo que deseo hacer. Bien, en este caso, yo lo que voy a ir escribiendo son letras. Yo quiero hacer una suma. Bien, en este caso yo voy a ir escribiendo suma. A medida que yo cargo las letras, la hoja de cálculo me va ofreciendo, si ustedes van mirando, un montón de formulitas como en un listado. Bien, yo lo que hago es simplemente escribir o seleccionar aquella que deseo. Bien, en este caso solamente vamos a elegir la que se llama suma y presiono. Automáticamente me da una pequeña ventanita que es como una pequeña explicación de lo que me conviene sumar y me dice la fórmula, bueno, ¿qué querés sumar? Y ya reconoció, porque yo me paré debajo de todos esos datos, posiblemente cuáles son los datos que quiero sumar. Ya me los marcó, si ustedes visualizan con un color muy tenue, me dijo, seguramente querés sumar desde E2, muy bien, hasta E13. Si no fuera correcto, yo lo que hago es
con el cursor presionado selecciono los datos que necesito que sume. A veces puede no seleccionarlos correctamente o intuir correctamente lo que necesito sumar, entonces simplemente yo señalo qué elementos voy a trabajar. Y una vez que yo señalé todos esos números, presiono el Enter. Bien, cuando yo presione el Enter me va a dar el resultado. En este caso, como yo todavía no le confirmé, yo le voy a decir sí, son estos datos. Bien, y automáticamente me sumó todos estos numeritos. Ustedes podrían hacer la comprobación con un lápiz, papel o con la calculadora y efectivamente se darían cuenta que lo hizo bien. Ahora, yo me puedo poner en otro lado, supongamos acá, y puedo hacer lo mismo, ¿bien? Puedo colocar suma, ¿bien? La activo, pero acá ya no me da la ayudita que me dio recién. Ya no reconoce a quién debo sumar porque no estoy cerquita de esos datos. No hay ningún problema. Presiono todas las celdas que necesito sumar, Enter. Bien, si yo me pongo muy cerca de los datos me lo tiende a reconocer, pero también puede suceder que yo necesito justo algo que quiero expresar como un total, como una síntesis de todo un trabajo y voy a configurarlo en otro extremo de mi tabla. Lo puedo hacer tranquilamente, no hay ningún problema. Siempre tengo que recordar que la suma necesita que yo le indique los valores a sumarse, que son un rango, ¿bien? De dónde hasta dónde. No quiero más un resultado, me posiciono en la celda y con la teclita Delete o suprimir, de acuerdo al teclado que ustedes tengan, se borra y no pasa nada. De la misma manera, siempre colocando el signo igual, puedo probar otras funciones. Vamos con las más simples. Podría pedir o hacer un promedio. Bien, fíjense que hay varios tipos de promedio. En este caso vamos a elegir el más simple. Si yo selecciono promedio, me va, como estoy cerquita, me va a reconocer si son estos datos los que quiero promediar. Efectivamente le digo que sí, esa secuencia, ¿no?, de datos, ese rango. Presiono y automáticamente me va a dar un promedio. Es decir, solo la hoja de cálculo suma todas esas celdas y las divide en la misma cantidad. Bien, no hace falta que yo haga dos operaciones. Lo puede hacer porque ya tiene grabada los cálculos que debe realizar y simplemente yo le tengo que dar datos. Bien, entonces, si ustedes tienen como tarea, digamos, constante hacer promedios, esta forma fácil de hacerlos automáticamente desde una hoja de cálculo compartida. Recuerden que yo después comparto este archivo y se lo comparto a un montón de personas que trabajan conmigo que van a seguir realizando otros cálculos o completando esa planilla o esa tabla, ¿bien? En cambio, con el archivo original, supongamos que estuviéramos en un Excel, yo si no doy ese archivo o no invito a que sea usada mi computadora, no va a poder ser resuelto por ninguna otra persona. Bien, por eso la importancia de utilizar las hojas de cálculo para el trabajo colaborativo, sobre todo si tiene que ver con administración y con gestión de la información y de los datos. Bien, siempre resaltamos eso porque ahí está su principal ventaja. Muy bien. Otras fórmulas que ustedes van a tener que luego ir creando es justamente con una llamada contar. Y acá les voy a especificar algo. Tenemos varios contar, bien, depende del dato. Si yo presiono contar solito, bien, luego paso seguido debería elegir qué elementos voy a contar. En este caso vamos a contar todos estos valores. Presiono. Lo que me está contando, si ustedes visualizan o lo pueden, lo captaron, en realidad son los espacios que ocupa. Bien, como acá hay 12 cuadritos, 12 renglones, le digamos, ese es lo único que me arrojó. Bien, lo que está indicándonos son los espacios ocupados, no el número en sí o la suma o un promedio. Simplemente cuenta celdas ocupadas. Ahora puede pasar que nosotros necesitemos contar cuántas personas hay, ¿no? ¿Cuántos alumnos? Bueno, en este caso ya no me conviene usar contar. ¿Por qué? Porque contar se da básicamente cuando hay datos numéricos. Por ejemplo, yo necesito contar cuántos DNI tengo hoy cargados. Bueno, ahí sí puedo usar contar. Pero cuando es algo que tiene texto adentro, lo que me conviene usar es esta formulita que se llama, o esta función para hacer la fórmula que se llama contara, con una A al final. Yo presiono
y acto seguido selecciono aquel rango que deseo que cuente, en este caso todos los nombres, ¿bien? Cuando yo presiono Enter, fíjense que me va a dar 12, porque obviamente son 12 espacios, pero lo va a poder reconocer porque hay texto. Si yo posiblemente uso solo contar y señalo letras, me va a salir 0. ¿Por qué? Porque no funciona contar si no hay valores numéricos. Esto se los digo porque a veces utilizamos las funciones y no nos arroja el resultado deseado. Bueno, o hay algo que no hicimos bien o efectivamente el dato que le estamos seleccionando no se corresponde a esa función específica. Bien, entonces vimos suma, vimos promedio, vimos contar y vimos contar. Otra de las funciones que también van a tener que practicar es el max, max de máximo y min de mínimo. Simplemente se escribe, se selecciona y lo que hace es darme el valor más alto de toda una secuencia numérica. En este caso, por ejemplo, vamos a seleccionar edad, bien que ya me lo reconoce, voy a presionar y me va a decir, bueno, el número más alto que encontré, puede o no estar repetido, eso no es lo que estamos solicitando, es 52. Es lo más grande que encontré. Muy bien, perfecto, genial. Ahora también puede solicitarse pedirle el número más pequeño, el valor más chiquitito. Lo mismo, se activa la función, se le determina el rango en el cual queremos trabajar y lo que va a hacer es arrojarme el dato más pequeñito que encontró, lo más chiquitito. Si yo acá ya hiciera un cambio, pusiera 2, automáticamente va a cambiar, porque como yo le indiqué hacer el cálculo con toda esa secuencia de valores, cuando haya un cambio, él igual lo va a reconocer y lo va a actualizar. Eso también es sumamente importante. Bien, vamos a volver a dejar como está. Luego, si no lo necesitan, yo estoy borrando, pero ustedes lo van a ir dejando justamente para practicar. Esas funciones son las que les vamos a pedir que desarrollen, además de los filtros, ¿bien? Si hubiera alguna función que ustedes necesitan aprender, visualizar, no hay drama, la consultamos, no hay ningún problema. Por ahora dejamos algunas básicas simplemente para que ustedes se animen y puedan hacer determinados ejercicios para no avanzar demasiado o no llevarlos a un nivel que por ahí pueden tenerlo o no. Pero en el caso de que hubiera alguna duda puntual que ustedes desarrollan constantemente, lo podemos trabajar, no hay ningún drama. Bien, eso para que ustedes lo sepan. Una vez entonces que ya hicimos los filtros y ya hicimos las funciones básicas, este archivito lo dejan disponible dentro de su carpetita que va a estar incluida en el módulo 3. Bien, así nosotros después entramos y vemos cómo usaron las funciones y cómo las trabajaron. Bien, y en el caso de la resta, que a veces se pregunta si está esa función, no existe la resta en sí misma. Lo que se hace es usar lo que habíamos trabajado como suma. Bien, ¿cuál sería el cambio? Que cuando uno activa la formulita suma, previamente, si queremos que reste, los números deberían estar cargados con el valor negativo, menos 31, menos 20. Entonces, suma, la función lo que hace, va sumando los valores positivos, pero va restando los negativos. Por eso, la resta en sí misma no van a encontrarla como una función. Bien, eso para que lo tengan, porque a veces puede surgir que no la encuentran, no está directamente. Se contempla dentro de la suma que ustedes previamente carguen los números negativos. Pero eso también tiene que ver con la dinámica o la metodología del trabajo que ustedes hagan a diario. Bien, eso es como muy particular la forma establecida en la que carguen los datos. Bien, luego de haber hecho estas funciones y que esta hoja de cálculo quede disponible en su carpetita, lo que les vamos a invitar es a trabajar el otro archivo que tienen disponible. Bien, lo hacemos separado porque este archivo, esta hojita de cálculo, que es una base de datos, es bastante extensa, justamente para que tengamos varios datos y podamos visualizar realmente el trabajo de la tabla dinámica en su potencial, ¿no? Bueno, lo que ustedes van a hacer luego es abrir este archivito, ¿bien? Nuevamente se va a abrir como una hoja de cálculo, no hay ningún problema. Ustedes esto, cuando lo descarguen,
pueden hacer lo que quieran. No se aflijan si borraron, si quitaron, porque es para eso, para que ustedes prueben y lo hagan de manera tranquila. Ahora, cuando tenemos esta base de datos, fíjense que es súper extensa. Yo estoy bajando con el cursor, bien, miren, voy por la 71, tiene un montón de datos. Esta es la idea de obtener base de datos, ¿no? Extensa cantidad de datos, pero que nuclea todo lo que ustedes necesitan, ¿bien? Bueno, ustedes lo van a ir construyendo en el día a día, de a poco. O puede ser que ya las tengan, no sé. Pero bueno, en el caso de que no las tengan, es lo que uno tiende a incentivar que lo vayan nucleando esos datos y posiblemente tengan muchas hojitas, ¿no? Esta tenga que ver con datos personales, otra tenga que ver con datos laborales, con cuestiones administrativas, con cuestiones, no sé, académicas, todos ustedes lo van a tener súper desglosado seguramente. Ahora, cuando nosotros trabajamos en una base de datos de este estilo y lo queremos convertir en una tabla dinámica, lo que deberíamos hacer es seleccionar todo el contenido. O puede también ser que necesitemos un segmento, pero por lo general necesitamos todo el volumen, ¿bien? ¿Qué hacemos? Nos vamos a ir al cuadrito que no tiene ni letra ni número en la esquina superior izquierda y se presiona en él. Cuando yo hago esto, yo lo que estoy haciendo es elegir infinitamente, ¿bien? No tiene como un tope. De esta forma yo me alivio de ir con el cursor eligiendo hasta que finaliza mi tabla, ¿bien? Que puede ser a veces demasiado extenso. Entonces de esta forma yo voy mucho más rápido. Y lo que hacemos aquí es justamente irnos al menú insertar. Y dentro del menú insertar vamos a ir, fíjense, si ustedes miran, a tabla dinámica. Dentro de tabla dinámica yo lo que debo hacer es presionar. Esto también lo tienen como fotografía en la lección. Y acá aparece una pequeña descripción de lo que me está por graficar, por así decirlo, lo que me está por crear, me indica desde cómo se llama la hoja, por eso acá aparece ese nombre, y me dice desde qué rango va hasta qué rango va. Si estuviera seleccionando lo incorrecto, yo lo único que hago es cambiar esos datos. Y me pregunta si quiero hacer esta tabla en una nueva hoja o en una hoja actual. Siempre recomendamos que sea en una nueva hoja porque como ya hay mucha info, nos conviene que sea algo un poquito más limpio y que lo veamos con más facilidad. Entonces dejamos tildado nueva hoja y colocamos crear. Bien. En este caso, como yo traje un archivito, me va a decir convertirlo, no hay ningún problema, sí, tranquilamente. Y luego me va a llevar a esa hoja, que si ustedes se fijan en la parte inferior, ya aparece el nombre de tabla dinámica. Bien. Y aparece esto. Y ustedes dirán, uy, se borró todo. No, no se borró nada, por suerte. La idea sería que ustedes presionen en editar. Cuando ustedes presionen en editar, como yo elegí infinito, a mí lo que me aparece, voy a correr un poquito la pantalla, me aparecen los nombres específicos, columna A, columna B. Yo debería saber qué es lo que hay en la, voy a correrme un segundito a esta hoja, yo debería saber qué hay en la columna A, que no hay nada, qué hay en la columna B, en la C, en la D, en la E, ¿bien? Entonces yo acá sí puedo estar yendo y viniendo entre hojas si no recuerdo qué había en tal columna. Bien, vuelvo a la tabla dinámica que no tiene nada y cuando yo presiono editar aparece este campo, este pequeño panel que me va a indicar cómo puedo armar los datos. Fíjense, donde dice filas, que acá también en la tabla dinámica aparece con el mismo nombre para intentar explicarme, bueno, lo que vos elijas acá en este campo se va a ver como filas. Muy bien. Y acá anímense a probar. Puede salir error porque lo que están intentando combinar no se puede combinar. Tranquilo, se saca y se sigue trabajando. Vamos a ir al campo filas, vamos a colocar añadir y lo que vamos a decirle es, bueno, de la otra tabla, de la tabla principal, ¿qué campo quiero agregar ahí? Bien, en este caso, nosotros sabíamos que en la A no había nada. Bien, si yo pongo la B, bien, fíjense que lo que van a aparecer son los nombres de los vendedores. Entonces los estoy viendo como fila. Cada nombre yo lo voy a estar viendo. Sobre todo si son datos que se repiten, yo acá solo los veo una vez. Está buenísimo porque no tengo que ir contando o eliminando. Bien, la tabla dinámica ya me lo va ordenando. Ahora me pregunta, o si yo sigo avanzando, ¿qué campos voy a establecer que se vean como columnas?
Bien, y yo acá podría decirle, si vuelvo a mi tablita dinámica, bien, a la tabla original, fíjense, estábamos trabajando con la B. Yo le podría decir que me muestre el tipo de seguros, lo que está en la D, bien. Si ustedes por ahí seleccionan manualmente, seguramente van a ver los nombres, bien. Como yo elegí infinito, por así decirlo, y no había títulos en la primera fila, por eso me está mostrando por el nombre de columna, bien. Pero seguramente si ustedes tienen otro tipo de tabla se los muestre con el nombre. No hay problema, no se espanten si en eso hay variaciones. Bien, en el campo columna voy a añadir y le voy a decir que quiero visualizar, en este caso, la columna D. Bien. Y fíjense que lo que yo estoy viendo como columna, esos titulitos, son los tipos de seguros que nos ofrecía esa tabla. Entonces yo estoy viendo las personas como fila y como columnas, en este caso, los tipos de seguro. Podrían ser alumnos, materias, no sé, los datos que ustedes tengan, ¿bien? Cualquier cosa que no se quiera ese dato, se quita con la crucecita. Sigo avanzando y ahora voy al campo valores, es decir, qué valores, y acá la mayoría siempre son numéricos, tengo que visualizar entre estos dos datos, ¿bien? En este caso, si nosotros volvemos a la tablita original, yo voy a pedirle que me dé los montos del seguro, ¿bien? Esos valores numéricos, que sería la columna E. Vengo nuevamente a mi tabla dinámica y le digo, bueno, como valores en este campo, añadime, este no era, acá, añadime la columna E, ¿bien? Y cuando yo trabajo en el campo E, yo en el campo de valores que tiene la columna E, yo le puedo decir cómo quiero ver esos números. Quiero que los cuente, bien, porque ahí me está contando, según el tipo de seguro, cuántos posee la persona Alejandro, cuántos posee Lourdes, bien. Pero si no quiero eso, porque es un monto y lo quiero de manera monetaria, le voy a decir sumalo, bien. Entonces me va a dar totales. O podría ser, no, dame un máximo o dame un promedio. Bien, lo que yo necesite o contalos, ¿no? Como estuvimos diciendo recién. Entonces, no solo en valores van justamente datos numéricos, sino que también va la forma, la operación con la cual yo deseo visualizarlos. Bien, incluso si necesitan un filtro, también se puede añadir algún campo, una fecha, algún dato puntual que se ve acá como filtro y después yo presiono y puedo ver solo o particularmente ese dato. Bien. Y ya, si ustedes hacen clic afuera, pueden cerrar este editor, no hay ningún problema. Se ve la tabla dinámica. Dinámica porque está respondiendo a ciertos patrones de datos que yo establecí. Esto puede variar todo el tiempo. Si hay un cambio en la tabla original, hay un cambio acá. Bien, por eso también es el dinamismo, todo el tiempo está cambiando. Entonces yo me desobligo de ir actualizando datos, porque todo lo que haga en mi tabla original, con la cual está ligada esta tabla dinámica, también va a cambiar. Y si ustedes visualizan, también siempre aparece un total, ¿no? Una filita con los totales de cada columna que trabajé. Si nuevamente necesito hacer un cambio, porque ya está, quería hacer esto, lo imprimí, lo mostré, pero ahora necesito otro tipo de tablita, vuelvo al botón editar y nuevamente puedo ir quitando, bien, los datos que tenía y puedo armarlos de otra forma. Bien, yo puedo decir ahora, bueno, no, las filas van a ser los tipos de seguros, bien, estos que teníamos, las columnas van a ser los nombres de las personas, los vendedores, bien, y bueno, los valores pueden ser los mismos, ¿no? Vamos a dejar los mismos. Y nuevamente tengo una tabla, pero que ahora me está mostrando cuántos seguros tipo casa vendió Alejandro, cuántos vendió seguros Alina, cuántos vendió bien. Entonces yo ya tengo otro tipo de datos. Si no necesito que los cuente, bueno, activo que sean más bien de suma. Eso lo hago siempre en la parte de los valores. Y automáticamente cerramos este panel y ustedes nuevamente vuelven a tener su tabla dinámica. Bien, si no está en el material, pero si ustedes quisieran, pueden hacer un gráfico de esto, ¿bien? Se puede tomar toda esta tablita dinámica y lo único que deberían hacer es insertar gráfico, ¿bien? Si yo hago esto, puntualmente lo que voy a estar haciendo es representar
con un gráfico toda esta tabla dinámica, ¿bien? Ahí demoro un ratito y yo voy a correr un poquito mi pantalla y automáticamente me va a estar representando lo que estoy viendo en la tabla. Si hago un cambio en la tabla, constantemente va a cambiar también mi gráfico. O si hago un cambio en la tabla original, cambia mi tabla dinámica y el gráfico dinámico. Bien, esto es bastante bueno para nuestro trabajo. Incluso también tienen el panel para editar, ¿no? El gráfico, qué estilo de gráfico quiero. Voy a correr un poquito para que ustedes lo vean. La forma en que se visualiza, si se puede personalizar, bien, tiene un montón de elementos que por ahí no nos daría el tiempo, pero para que ustedes vean que tranquilamente pueden ser trabajados de la forma que ustedes deseen, bien. Esto simplemente se los digo para que ustedes se animen, si tienen un tiempito lo pueden hacer, o si en el día a día lo hacen o lo quieren hacer, sepan dónde está y cómo se puede acceder a estas herramientas, ¿bien? Pero bueno, la importancia que tiene trabajar con estas tablas, sobre todo cuando hay una actualización constante de los datos. Son datos que todo el tiempo fluctúan y yo necesito verlos expresados en esas hojas de cálculo o en esos archivos, ¿bien? Entonces los invito a que hagan estos ejercicios y que después ustedes los compartan en la carpetita personal que esté dentro del módulo 3. Cualquier duda, cuando surjan al ver este video, las pueden expresar en el encuentro de la tarde con el resto del equipo y pueden pulir aquello que por ahí no se entendió o que tienen consultas de su día a día diario, también lo pueden hacer ahí. Así que hasta aquí vamos a llegar, espero que haya sido claro y si pueden, visualicen todas las consultas, todos los espacios para que puedan llegar sus consultas los más concretas a la instancia del Meet y recordarles que hagan sus actividades y las dejen disponibles para que nosotros podamos ir viendo y haciendo un relevamiento de cómo les está yendo. Así que bueno, no les quito más tiempo, los dejo y nos encontramos en próximos jueves. Hasta luego.